personalmente. Ah, bueno. Ah, bueno, por aquí no está María Paulina, vea, me están haciendo trampa estas muchachas, ella es Estefanía. Hola Es, Estefanía, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Adriana? bueno, doña Adriana, yo soy Franci López, soy profesora de enfermería acá en la Universidad Pontificia Bolivariana. Mi área de experticia es la salud pública, no pues en la enfermería clínica, ¿cierto? Pero hago parte de la red compasiva desde sus inicios, ¿cierto? Soy como parte Sí, de esos fundadores, por así decirlo, aunque no la fundadora como tal, pues no como ese equipo fundado. Em, Nosotros llevamos bastante tiempo trabajando y tratando de buscar eso, organizaciones, fundaciones, instituciones que piensen igual que nosotros o que vayan pues con unas misiones o visiones muy similares, pensando en aquellos más necesitados, más vulnerables, adultos, bueno, con enfermedades como usted ya pues bien sabe. Dentro de todo este proceso, lo que nosotros hemos tratado es de que esas organizaciones se conozcan, emprendan procesos juntos y pues potencien su quehacer, ¿cierto? ujú. Dentro de esas estrategias, nosotros hacemos los encuentros de red. Esos encuentros de red son cada 2 meses. Yo no la vi la semana pasada que tuvimos encuentro. Va Eh, Zaira, ¿Cómo? Zaira Gallo. No Ah, sé fue si, Zaira. sí. Bueno. Pues no nos presentamos nuevamente porque no hubo como mucho tiempo, pero sí. Ah, bueno, perfecto. Entonces, dentro de esos encuentros también pensamos qué hacer dentro de esos encuentros. Una de esas acciones que nos ha parecido muy interesante es retar en el buen sentido de la palabra a las organizaciones a hacer algo más, algo diferente, algo adicional a lo que ya venimos realizando. Ok. Porque como lo hacemos todos los seres humanos, pues nos acostumbramos a hacer X determinada tarea y a veces no nos motivamos a hacer un poquito más. Entonces, Ok. por eso lo hemos denominado reto en el buen sentido de hagamos más, seamos capaces de hacer otras cositas. Esta es como la tercera versión de los retos, ¿cierto? Donde las organizaciones se unen o de manera individual piensan qué hacer, cómo proyectarse y cómo participar de esta actividad. No para ganar un primer, segundo puesto, porque de eso no se trata, sino de visibilizar y de pronto potenciar algunas acciones. Ustedes ya han tenido pues algunas asesorías al respecto, ¿cierto? Pero entonces lo que se pretende, y cuando usted me habla de lo que pretenden ustedes también como organización y es buscar recursos por medio de proyectos, es importante aclarar que hay diferentes tipos de proyectos, ¿cierto? Ujú. Aquí desde la academia nosotros manejamos, por ejemplo, proyectos de investigación, que es como Ujú. lo básico en la academia, ¿cierto? Pero algunos proyectos de esos de investigación también buscan recursos externos, porque las universidades, como de pronto puede pensar la gente, no tiene dinero así como en una bolsita para ir haciendo investigación, Total. sino que a nosotros también nos toca tocar puertas y mirar organizaciones, convocatorias de la nación o de otra índole para buscar esos recursos. Ese es un tipo de proyecto que es muy desde la academia, desde la universidad. Ujú. Hay otros tipos de proyectos de gran envergadura, por ejemplo, los proyectos que se generan y que se aplican a el Departamento Nacional de Planeación bajo la metodología del marco lógico, ¿cierto? Ujú. Que son proyectos mucho más sociales, ambientales, que buscan de igual manera identificar una problemática específica y a partir de esa problemática generar todo un protocolo que se llama marco lógico, perdón, y esos proyectos se pueden poner a disposición de convocatorias internacionales y nacionales para buscar recursos, ¿cierto? Ok. Con eso pues yo creo que pues ustedes ya más o menos han hecho eso o han buscado eso, pero a nivel internacional hay organizaciones, usted sabe que hay países ricos, unos medianamente Sí. ricos y unos más pobres. Entonces, esa cooperación internacional es muy importante porque esos países que tienen más recursos, pues pueden apoyar iniciativas muy interesantes.
sociales. Listo. Ese es como otro tipo de proyecto, pero son proyectos de gran envergadura, de gran alcance, para los cuales pues hay cursos de capacitación, diplomados donde uno va montando el proyecto como tal. Un poquito lo que hemos hecho en la red compasiva es montar la red compasiva en un marco lógico. ¿Por qué? Porque pensamos en algún momento puede que una de esas razones por las que tenemos un problema con la población adulta mayor y sus cuidadores, pues resulte un recurso importante para ello. Pero bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Porque a mí me dijeron, bueno, vamos a enseñarle o vamos a guiar, no enseñarle porque la gente ya sabe, simplemente es a ponernos de acuerdo cómo podemos presentar el proyecto para este reto, ¿cierto? Entonces, cuando me hablan de esto, es una cosa de mucho menor envergadura, pero que puede llegar a ser una iniciativa muy importante para otro proyecto de mayor envergadura. Entonces, por aquí va a estar llegando alguien más. Liliana, buenos días. Hola Liliana. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Liliana, ¿es de qué corporación? Yo soy, laboro en comunicaciones con Fundalianza. Qué pena, les ofrezco disculpas, estaba en otra reunión y no me había podido conectar. Ah, Ah, tranquila. bueno. Ella es la chiqui. Ay, gracias. Más Adri. Muy bien, muchas gracias. Ah, Ah, bueno. bueno. Les pregunto, ¿ustedes están haciendo el proyecto, el reto conjuntamente, o lo están haciendo de manera aparte? No, aparte, o sea, Fundalianza hace parte de la mesa de política pública, pero Ah, ella bueno. tiene hoy sus proyectos y la mesa de política pública tiene otros. Ah, bueno, listo. Bueno, Liliana, te pongo un poquito en contexto. Soy Francis López, docente acá de la Facultad de Gracias. Enfermería. Estábamos hablando con Adriana de los diferentes tipos de proyectos, ¿cierto? Porque los proyectos son muy importantes, proyectos de investigación que se realizan en las universidades y proyectos de cooperación internacional que se gestionan a través del Departamento Nacional de Planeación. Si ustedes se meten, por ejemplo, a la página del Departamento Nacional de Planeación, hay una pestañita que dice Banco de Proyectos. Y allí podemos ir subiendo nuestros proyectos, irlos formulando y nos van dando hasta los tutoriales de cómo se van haciendo. Entonces, ahí ese banco de proyectos, pues como su nombre lo indica, tiene una gama de proyectos que pueden ser objeto de interés para instituciones, organizaciones de diferente índole, ¿cierto? ¿De qué depende que sea llamativo o no? De muchas cosas. Pues depende del público, la población a la que vaya orientada, ¿cierto? Puede que en el mundo hayan otras organizaciones encargadas de los pacientes preocupadas por los pacientes por Parkinson, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que se busca. Entonces, estábamos hablando, Liliana, ya de lo que nosotros vamos a presentar o vamos a hacer en el marco de la red compasiva, de esta invitación que nos hacen a retarnos a nosotros mismos, a hacer algo diferente, adicional a lo que ya venimos haciendo. Entonces, era importante hacer como esa claridad inicial para que pues pudiéramos partir de allí y ubicarnos muy bien en lo que nosotros vamos a hacer dentro de este contexto. Que como le estaba diciendo Adriana, este proyecto, esta actividad, este reto que ustedes van a emprender, puede ser de una pequeña envergadura, de un año y medio, 2 años, pero también puede convertirse en un asunto que se continúe. Les pongo un ejemplo. El Politécnico, que hace parte de la red y que tiene un programa muy lindo de discapacidad, tiene una emisora, como la mayoría de las universidades. Y resulta que dentro de ese reto que ellos participaron hace 2 o 3 años atrás, ellos decidieron montar un programa radial orientado al cuidado, a la compasión, y resulta que ese programa radial que se montó para un reto hoy sigue vigente y mucho Ujú, más vigente que antes. Entonces, ujú. miren cómo un pequeño proyecto dentro del reto puede convertirse en una estrategia que puede Estrategia. llegar a tener un alcance muy importante. Entonces, yo Total. quisiera que lo vieran así. Listo, muy bien. Entonces, les quiero compartir
una pequeña presentación, 6 diapositivas, 7 que hice, para que pues nos pongamos de acuerdo como en algunos asuntos y podamos socializarlos. Les reitero, esto es una construcción propia, puede tener algunos errores, puede distar de algunas cosas que ustedes ya conozcan, pero cuando pues a mí me preguntan cómo poder orientar a las organizaciones para que hagan una formulación de proyecto, eh, una formulación de proyecto muy, muy exitosa, pues entonces yo me atrevería a proponerles esto. Espérenme que esto no me Franci, está. te hago una pregunta. Sí, claro. Digamos que el modelo metodológico en el que está soportado este planteamiento que tú nos vas a hacer es marcológico o tiene otra metodología como BPIN. Mm, no, sabe que Ok, no. Lo que yo hice fue sobre todo hacer una conjugación de cosas y ok, que para este reto fuera como un elemento fundamental. Listo. ok. Entonces lo titulé Elementos esenciales para la formulación de un proyecto, ¿cierto? A ver, es que yo lo quiero poner en grande, pero no se deja compartir, no se deja poner como yo quiero. Pero ahí se ve bien, Franci. Aquí Sí. era donde quería Ahora llegar. sí, Perfecto, se ve mucho Es, ahora mejor. sí. sí, ahí era donde yo quería llegar. Muy bien. Entonces, lo primero, antes de empezar a formular un proyecto, pues todo tiene que tener una raíz, un origen, un fundamento. Y resulta, pues, que ese proyecto, pues, puede uno decir que tiene varias etapas o varias fases. Como uno las quiera nombrar, uno puede haber un antes, un durante y un después. Puede haber una formulación, una ejecución, una evaluación. Puede haber una fase uno, 2 y 3, 4, las que ustedes consideren, pero es muy importante que pensemos en un proyecto como un proceso estructurado, ¿cierto? Y esa estructura me va a ayudar a tener más coherencia, a tener más efectividad, más organización y sobre todo mucha más venta, por así decirlo, aunque suene feo, ¿cierto? Pero cuando yo hago un proyecto, yo espero, buenos días, Marta, bienvenida. Cuando yo hago un proyecto, Buenos yo, días, Nancy. Buenos días a todos. Buenos yo días. espero que ese proyecto pueda ser avalado, pueda ser entendido y, ¿por qué no?, financiado por quien me está escuchando, ¿cierto? Entonces, cada fase es estratégica, cada momento es estratégico, el orden es muy importante. Porque como les decía, pues eso ayuda a mejorar la rendición, el aprendizaje, la comunicabilidad del proyecto y demás, ¿cierto? Entonces, las ventajas de estructurar, es como cuando, esto lo podemos aplicar en cualquier contexto. Cuando nosotros nos levantamos en el día a día, tenemos que tener una estructuración del día, porque si no, puede que no hagamos nada o puede que hagamos Total, mucho. total. Pero entonces nosotros nos tenemos que organizar qué es uno y qué es dos, cuál es la prioridad, cuál es la necesidad y cómo lo organizo de tal manera que lo haga de una manera fluida y que no me genere pues más estrés o más ansiedad. Entonces, ¿de dónde parte cualquier proyecto en la vida? Para el reto, para el Departamento Nacional de Planeación, para una universidad, para Colciencias. Nace de un diagnóstico de necesidades, ¿cierto? Yo tengo que priorizar qué tengo. Y dentro de ese diagnóstico de necesidades, no solamente identifico problemas, también identifico recursos, muy importantes, ¿cierto? Porque ¿qué tengo? ¿Qué soy? ¿Y qué necesito? ¿Para dónde voy? ¿Cierto? Con esto que tengo, con esto que soy, ¿qué puedo llegar a hacer? Entonces, el diagnóstico es muy importante porque a veces también actuamos muy a la ligera, reaccionamos como a, bueno, hay esta inscripción, bueno, me voy a meter en esto, pero realmente tengo claridad de por qué estoy ahí y cuando tengo la claridad es porque tengo una necesidad, una prioridad o una oportunidad. Porque un proyecto se basa en ese tipo de cosas, una necesidad, un problema o una oportunidad. Digamos que esto, la red compasiva, el propósito de este reto, pues es una oportunidad, ¿cierto? Que esa oportunidad me puede ayudar como a identificar o a mejorar mejor o a intervenir una problemática. Muy bien. Pero para ese diagnóstico también tenemos que ser organizados,
porque yo tengo que ver cómo hago ese diagnóstico, ¿cierto? Entonces, en mi organización me puedo sentar con mi grupo, a hacer un grupo focal, a ver ustedes qué piensan sobre eso, qué es necesario. ¿Qué nos falta como organización? ¿Qué nos falta como cuidadores? ¿Qué nos falta como pacientes? ¿Qué nos falta como organización en la sociedad? ¿Con quién nos falta conectar? ¿Cierto? Son ese tipo de preguntas que uno pudiera resolver a través de un grupo focal o de una reunión pues bien interesante con las personas. También puedo hacer encuestas. Ay, no, no hay mucho tiempo, la gente está muy ocupada en el día a día, entonces me hago una encuesta. Ahora el Google Forms, pues Google nos da una opción de hacer formatos en línea, encuestas en línea, que es lo que utilizamos, por ejemplo, en la red compasiva para la asistencia y demás. Entonces yo puedo hacer también una encuesta para preguntarle a la gente qué necesita, porque también queremos evitar el error de que yo lo hago, yo me comprometo, yo lo hago solita y yo con yo, pues eso no funciona. Entonces sí es muy importante alzar la voz de todos, porque no se imaginan las cosas tan maravillosas que le da a uno la gente. Yo trabajo salud pública, como saben. Pues trato de mantenerme un poquito vigente en comunidad, en territorio, porque ellos son los que me enseñan. Yo aquí les enseño muchas cosas a mis muchachos, pero desde la teoría, desde lo ideal, desde lo bonito, pero cuando me meto a la familia de una persona con discapacidad, de un adulto mayor, que quien lo cuida está más enfermo, entiendo que lo que hay que enseñar es otro tipo de cosas, ¿cierto? Que no lo Total. resuelven a veces los libros. Entonces es muy importante eso, que surja, que se identifique. Pero además de ese diagnóstico de necesidades o de oportunidades o de problemas y de conocer la voz de los demás, es importante identificar tanto los recursos como los obstáculos. Y el primer obstáculo que nos va a surgir es el dinero. El dinero, plata no hay. A quien le preguntes, plática no hay, ¿cierto? Pero entonces vamos a mirar qué recursos realmente necesito para qué recursos tengo, ¿cierto? ¿Qué recursos tengo? Y esos recursos pueden ser de diferente índole, actores clave, recursos económicos, recursos humanos, recursos físicos, recursos locativos, recursos relacionales. Yo no tengo, pero sí sé quién tiene, eso es muy importante en la vida. ¿Cierto? Yo no tengo, pero saber quién tiene, quién puede saber quién tiene, es muy, muy importante, pero también identificar posibles barreras para la implementación de un posible proyecto. Por ejemplo, bueno, entonces dentro de las encuestas la gente dice, no, es muy importante vincular a los, de pronto a ver, yo a quién me invento por aquí, la empresa privada. La empresa privada es muy importante porque ellos tienen un deber social, un compromiso social, listo. Pero resulta pues que llegar a veces a una empresa donde generalmente no es nacional, es internacional, pues eso empieza a generar algunas barreras. Entonces, es importante también tener eso. También otra barrera importante, la participación de la gente. A veces nos quejamos mucho de que no se hace, pero cuando nos invitan a hacer, pues ese es el lío. No Ya no vamos. queremos. Ahí sí no Eso. vamos, ¿cierto? Entonces, ese puede ser una barrera. Y creo que cuando se habla de participación en salud específicamente, que es de lo que sé, esa es la principal barrera, que nos quejamos mucho, pero participamos muy poco. Muy Estamos, poco. estamos muy distantes, estamos, como digo yo, al lado del río, en lados distintos del río, ¿cierto? Pero bueno, eso es otro tema. Listo. Diagnóstico, primer paso, primera situación, pues que tenemos que resolver. El segundo paso, la planeación. Como ya identifiqué esos recursos, ahí tengo una lluvia primero, ya tengo esa necesidad o esa oportunidad que quiero aprovechar, ese tema, ese público, ya tengo como muy filtrado ese tema o ese problema que quiero resolver. Listo. Ahora, empiezo a identificar entonces ya los recursos específicos y ojalá utilicemos para esto una tablita de Excel, una hojita de Excel,
es muy importante empezar a pensar en términos mm, prácticos para que yo pueda mostrarle a cualquier persona una matriz donde pueda poner mis objetivos, mis recursos, mi cronograma. Eso le da mucho más valor a la presentación de un proyecto, que si solamente presento pues un discurso muy bonito, muy fluido, pero que no está respaldado por recursos, por plata, por tiempo, por personas, por responsables. ¿Listo? Entonces defino en esa planeación recursos humanos, técnicos, financieros y logísticos necesarios para resolver pues, la situación problemática por medio del proyecto. Si no manejo Excel, eso es otra cosa. De pronto en la organización hay alguien que es más ducho en eso, de pronto hay un voluntario, o si no, pues lo hago en un Word, lo hago sencillo, lo importante es hacerlo. Y luego pues se monta en un recurso que sea mucho más y fácilmente leíble por todos. Muy bien, esto que sigue es importantísimo dentro de la planeación. Yo tengo que tener claro un cronograma y unas responsabilidades. El cronograma, porque el tiempo es plata cuando hablamos de proyectos. Entonces, mi cronograma, que sí es flexible, se tiene que adaptar a muchas cosas que van pasando. Eso es muy importante. El hecho de que yo tenga un cronograma y unos responsables no significa que eso se vaya a cumplir al 100%. Yo tengo que saber que hay un margen de error y que no me puedo frustrar ni me puedo morir, pues porque se me dañó este y este, tengo este profesional y al fin no pudo y tenía el salón de tal parte y ya no se pudo, entonces terminaba el proyecto. No, tenemos que entender que eso tiene que ser flexible, pero sí tiene que existir un cronograma muy detallado. Y ese cronograma debe tener una asignación de responsabilidades claras. ¿Cuántos somos los responsables? ¿Quién va a ser el líder? Yo soy el líder, listo. ¿Quién va a ser el encargado de? ¿Quién va a ser el encargado de? ¿Cuáles son los tiempos? Y ese cronograma tiene que estar presente durante todo el proceso. Muy importante. Presupuesto y costos. Por ejemplo, yo siempre que voy a hacer un proyecto me ayudo de personas que sean mucho más hábiles que yo en términos de costos y presupuestos, porque la verdad yo no lo soy. Entonces, aquí, ¿qué les quiero decir? Para de pronto, para el reto, pues los costos no van a ser muy altos, pero si yo estoy pensando en hacer un proyecto de alta envergadura para ser financiado de pronto por alguna organización, esto es muy importante. Yo no me voy con un presupuesto hecho por mí cuando no tengo el conocimiento suficiente, porque la mayoría de proyectos mueren, fallan, sucumben por falta de presupuesto, porque no se tuvo en cuenta esto, porque no se pensó en esto, entonces hasta el mínimo detalle. En presupuesto, generalmente uno hace como cuatro elementos grandes. El presupuesto de recursos humanos, el presupuesto de todo lo que son insumos y insumos, todo lo que es cosas de papelería, de escritorio, de impresiones, de no sé qué. Otro rubro muy importante es el transporte. Cuando voy a visitar otro hogar, cuando voy a visitar otra institución, cuando tengo que visitar un actor. Todo eso son costos y cuando presento un proyecto, no me tiene que temblar la mano en decir que vale tanta plata. Si eso vale, eso es, eso hay que mostrarlo, eso le da más rigor, porque a veces los que nos van a financiar, cuando hablamos pues de financiación, aunque este no es el caso, pero quiero ponerlo como en términos globales, ¿cierto? Cuando nos va a financiar, eso es lo que está mirando, cuánto le vale, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los objetivos? ¿Cuál es el cronograma y cuáles son los costos? Y el seguimiento y control, cuánto tiempo me voy a demorar yo en este proyecto y entonces si me voy a demorar un año, cada cuánto voy a hacer seguimiento y reuniones de control. O si esto va a ser para 2 meses, pues no hay tanta necesidad y simplemente hago un chequeo de las actividades que se proponen y hago un checklist, cumplió, se cumplió, se cumplió. Pero cuando estoy hablando de un proyecto a más largo plazo, yo tengo que tener dentro de mi cronograma muy bien establecidas esas fechas de seguimiento, de control, de reuniones, de informes y demás. Muy bien. Entonces, yo supongo que las personas que estamos acá hoy ya tenemos primero un diagnóstico. Bueno, doña Adriana, cuéntenos usted. No, te iba a plantear que quiero plantearle a los compañeros que, digamos, de los retos más significativos que tienen las entidades sin ánimo de lucro es la incorporación de la planeación y de la formulación de proyectos como un elemento constante.
¿Por qué? Porque incluso no solamente para lograr recursos de cooperación, que de pronto es una de las variables que estamos conversando acá, o recursos a nivel nacional, o recursos para presentarlos ante una junta directiva, ante quien sea necesario, sino la misma planeación de la operación de la entidad sin ánimo de lucro, que ese es un tema que pareciera que no está muy presente en este tipo de organizaciones y hace muchísima falta, porque si uno tiene una planeación, tiene una ruta, esta es la ruta, la va revisando, la va ajustando, la va acomodando, pero tiene un camino y tiene unos responsables. Y no hay un yo todopoderoso, por ejemplo, que diga, no, yo hago todo, yo planeo todo, yo organizo todo. No, porque se pierde el proceso y se corren muchos riesgos. Ese es mi observador. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo. Yo creo que una de las cosas que determina el éxito es la organización y para dónde vamos, porque tenemos que pasar. A ver, cuando nosotros nos dedicamos a este tipo de temas tan sociales, tan humanos, podemos caer en el error de quedarnos en el discurso. Muy bonito, trabajamos la compasión que es muy importante, hablamos de casos, hablamos de situaciones, pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que hacer que esto se vuelva una realidad y la forma es volverlo operativo. ¿Y cómo se vuelve operativo? Por medio de una programación estratégica, ¿cierto? Entonces, qué bueno que lo diga, porque por ejemplo, desde la red compasiva, nosotros generamos cursos, generamos diplomados, y si de pronto, por ejemplo, usted me dice y de otros coinciden en que es una necesidad, podría pensarse en ofrecer una capacitación específicamente en el tema, porque pues de pronto no somos nosotros, pero sí sabemos quiénes son las personas encargadas o más tesas, como decimos en la universidad, para hacer este tipo de cosas. Entonces, me parece que su observación es supremamente pertinente y se la agradezco mucho, Adriana. Yo quería saludar que por aquí llegó otra persona o estoy equivocada. Marta, Liliana, Gloria. Doña Gloria, buenos días. Muy bien. Gloria ¿Listo? Benítez. Gloria, sí. Bienvenida. Bueno, entonces les estaba diciendo que yo espero que las personas que estamos aquí hoy ya tengamos este primer paso casi que terminado. Que con esto que les estoy diciendo solamente se vayan a hacer, a pulir, a ajustar, a acomodar lo que nos haya hecho falta, ¿cierto? Entonces en este diagnóstico ya tuvimos que haber conversado o vamos a hacerlo, ¿cierto? No hay ningún problema, ¿cierto? Entonces, vamos a conversar, vamos a hacer encuestas, vamos a poder hacer entrevistas, vamos a mirar qué tenemos, para dónde vamos, cuál es esa necesidad que yo tengo y que pudiera a través de un proyecto con la red compasiva de pronto mejorar. Listo. Entonces yo espero que ya todos estemos al menos en esta fase, ¿cierto? Y que como les digo, pues puedan complementarlo con lo que vayamos teniendo. En el segundo paso, pues es el momento, creería yo, de que empecemos a organizarnos y a pensar en esta planeación. Cómo la vamos a desarrollar y cómo vamos a hacerlo. Ahorita les voy a dar más especificaciones. Simplemente quiero hablar de las etapas que debería tener cualquier proyecto, independientemente de la modalidad, el enfoque o el objetivo que tenga, ¿cierto? Bueno, la tercera fase es la ejecución del proyecto. La ejecución, pues, es donde ya se ve tangible todo eso que pensé, que organicé. Pero para yo llegar a una ejecución, tuve que haber pasado mucho camino, haber recorrido mucho tramo para poder estar ejecutando. Entonces aquí ya se llevan a cabo todas las actividades planificadas para alcanzar los objetivos del proyecto, que es muy importante. Que si, por ejemplo, mi proyecto tiene 5 o 6 momentos de ejecución, o es un mes de ejecución, o son 4 o 5 actividades de la ejecución, pues que cada actividad se vaya verificando, se vaya evaluando para poder reorientar a la luz de ese cronograma, de ese propósito, porque puede pasar, pero tampoco está mal. ¿Qué puede pasar? Nos puede pasar, uno, que por falta de verificación y de control, de pronto el proyecto se nos vaya desviando y vaya cogiendo otra ruta inesperada. Pero también puede ser que la ejecución de este proyecto me vaya mostrando otros elementos importantes que yo tenga que tener en cuenta, ya sea para este proyecto o para otro momento.
¿cierto? ¿Qué no vuelvo a hacer? ¿Qué error cometí? Pero también qué se dio maravilloso planeado y qué se dio maravilloso no planeado, que a veces es como lo chévere de estas ejecuciones. Es necesario mantener una comunicación abierta con todos los actores para hacer ajustes y evaluar logros. Cuando, miren, tenemos como varios momentos álgidos del trabajo en equipo, porque el trabajo en equipo es muy importante, pero a veces no es sencillo. La planeación a veces nos lleva a discusiones. No, es que a mí me gustaría, no, es que, pero entonces hay que llegar a hacer ajustes. Y en la ejecución también a veces encontramos dificultades porque puede haber un malestar, una falta de compromiso por parte de alguno de los actores que hace que esa ejecución se vuelva un poco floja. Entonces, aquí sí que es importante que todos esos actores estén permanentemente evaluando. Y cuando yo estoy haciendo un proyecto, por ejemplo, que me trae comunidad, que me trae un colegio, que me trae otras organizaciones, que me trae a los cuidadores, que me trae otro o la empresa que me trae otros actores, tengo que mantener esa evaluación constante y sistematizarla, porque eso es lo que me va a permitir que mi proyecto tenga peso. Yo puedo decir maravillas de mi proyecto, no, eso fue hermoso, la gente estuvo feliz, no, 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 la gente no estaba feliz, no, me agradecieron. Eso es muy bonito y eso hay que tenerlo en cuenta, pero yo tengo que sistematizar lo que dijo, cuántos actores vinieron y nos reunimos, qué se habló en esa reunión, qué actas se llegó, qué acuerdos, qué propuestas, cuándo quedó la cita. Yo tengo que sistematizar eso para poder hacer que mi proyecto sea proyecto y no sea simplemente una actividad más. ¿Listo? Sistematizar es muy importante, recolectar evidencia, firmas, hacer informes. No sé si alguno de ustedes pues haya trabajado con el Estado, pero es muy charro porque cualquier cosa que uno haga y que trabaje uno con el Estado, entonces va a ser una reunión y tiene que tomar 3 fotos, 4 listas de asistencia, pedir testimonio, y les piden demasiada evidencia y nosotros pues no lo vamos a exagerar, pero también es importante. Si nos reunimos con el director de no sé qué y el presidente de no sé qué, pues que ahí haya quedado esa evidencia, es muy, muy importante para pensar en que este proyecto, como les digo, pueda ser en este momento o más adelante de mayor envergadura. Y la evaluación del proyecto, última etapa, muy importante. Yo la puse de última porque es como el proceso lógico, pero lo que les quiero decir es que la evaluación es un proceso transversal. Yo no puedo dejar para cuando, ay, ya año y medio después de terminado el proyecto, vamos a evaluarlo. No, ahí yo hago un informe, ¿cierto? Pero la evaluación es transversal a todo. Por eso hago un cronograma, por eso hago una perspectiva, unos objetivos, una programación. Importancia. Valora los resultados frente a los objetivos para tomar mejores decisiones. Se evalúa la pertinencia, la eficacia, la eficiencia, el impacto, la sostenibilidad en el tiempo. Han participado del reto con actividades muy bonitas, pero que se han quedado solamente ahí. Y eso no está mal porque se logra de alguna manera algo. Pero si quiero que mi proyecto sea sostenible, pues, ¿cuál es ese impacto que generó? Uso de indicadores. Aquí también voy a hacer mucho énfasis en que yo tengo que medir por medio de indicadores. Y ese de pronto también es un vacío que la mayoría de nosotros, incluyéndonos los académicos, tenemos. ¿Por qué? Porque no nos enseñamos a mostrar en porcentajes, en razones, en índices los resultados que tuvimos. Hubo muy buena participación. Asistieron 60. Eso es muy importante, pero no me está diciendo nada. Porque cuando yo estoy hablando de asistencia, que es un indicador básico, yo tendría que decir que asistió el 60% de los invitados, o asistió el 80, o asistió el 90, o asistió el 10. Porque si usted a mí me dice que asistieron 60, a mí me parece que eso es mucho, pero resulta que usted invitó 500, entonces 60 ya no es mucho, ¿cierto? Pero si usted invitó 100 y llegaron 80, eso es muy relevante, es un porcentaje muy, muy relevante. Entonces yo tengo que medir indicadores. Ay, no, yo voy a hacer es una capacitación con cuidadores sobre el tema.
específico, maravilloso. Yo tengo que comparar cómo entraron y cómo salieron para decir que sí aprendieron, no que quedaron solamente muy contentos con la actividad y que pasaron muy bueno y comieron refrigerio. No, yo tengo que decir que cuando entraron, el 50% no sabía qué era la compasión, por decir algo. Y cuando terminaron, el 98% sabía que era la compasión. Sirvió mi capacitación. Si ustedes me quieren interrumpir en cualquier momento, bien puedan. No hay ningún problema, y no que yo aquí me voy como emocionando y a veces se me olvida preguntarles si tienen alguna duda o algo. Cuando me quieran interrumpir, bien puedan. Porque no estoy viendo sus caritas, sino que estoy viendo es la pantalla únicamente, la diapositiva. Entonces, les decía, indicador muy importante. Pónganle valor a su proyecto por medio de una medición concreta que se pueda medir. No estoy diciendo que no se tenga que hacer evaluación cualitativa, ¿qué tal? Nunca lo diría, pero que, sí les estoy diciendo que es muy importante pues tener estos números, estos datos, cosas concretas. ¿Qué más tengo que medir? Pues la satisfacción. A ver, yo me hago una encuestica para que los que me asistan, yo les pueda, que me evalúen el tema, el expositor, la pertinencia, que den observaciones. Ahí yo puedo decir, el 80% de los asistentes quedaron muy satisfechos con la actividad, ¿cierto? Eh, Otro indicador, número de cuidadores que se inscriben a los programas de capacitación, por decir algo. Entonces tengo mi base de datos. De los 50 que vinieron, 30 quedaron interesados en seguir. Eso es la evaluación de un proyecto, no solo lo cualitativo, aunque es supremamente importante. Y yo tengo que evaluar yo tengo que comunicar los resultados. A esos que estuvieron, yo les tengo que, por medio de un correíto, por medio de una infografía bien linda, les doy las gracias y les cuento qué resultados tuvimos. Eso con los participantes. Pero, obviamente, cuando ya estoy hablando de un proyecto que tengo que presentar, que tengo que sustentar, pues también estoy hablando de que tengo que presentar esos resultados. Muy bien. ¿Cómo vamos hasta el momento? Que ya Bien, no me... Franci, yo quisiera anotar como dos Sí, cosas. La primera es perfecto. que, digamos que es mucho más fácil o mucho más constante o permanente que las entidades sin ánimo de lucro migren de proyecto a actividad con una facilidad impresionante, pero por la falta de rigor, ¿cierto? Porque no, someterse a la metodología de proyecto y trabajar por proyectos es un reto, exige disciplina, exige constancia y sobre todo que exige que la gerencia o la dirección oriente, o sea, oriente, coordine, se asegure que los proyectos se están ejecutando, haga seguimiento a los cronogramas, lo que nos decías ahora, haga seguimiento a los presupuestos, porque si no lo que formuló como un proyecto que es extraordinario, se vuelve una actividad y desaparece. A los 8 días ya no está, al mes ya no está, a los 6 meses no está. Entonces, creo que es lo primero que debo anotar. Y lo segundo, que nosotros culturalmente porque tanto pasa en la empresa pública como en la empresa privada y en muchos sectores, somos muy, digamos, tenemos una aversión al control. Y es una aversión que la sentimos porque creemos que cuando se está controlando es a la persona y no es a la persona, es al proceso y es al resultado, pero nos da mucho temor y preferimos evitarlo, ¿cierto? Y eso nos hace perder, o sea, nosotros no entendemos que la evaluación es una gran oportunidad porque cuando se está evaluando y se cuestiona, no se está preguntando hacia la persona ni se está enjuiciando el ser humano, sino que se está mirando la actividad si se hizo, no se hizo, por qué no se hizo. Porque tú nos decías ahorita con mucha claridad, formulo un proyecto, pero durante la ejecución van pasando muchas cosas que yo voy documentando y sistematizando. Esa documentación hace que en la próxima oportunidad mi proyecto esté más fortalecido, sea mucho mejor. Muy bien, doña Adriana, muchas gracias por sus aportes, totalmente de acuerdo. Y sabe que no solamente en las organizaciones sin ánimo de lucro, en muchas En partes, todo. porque es que hacer un proyecto a veces no es fácil. Por ejemplo, en las convocatorias aquí en la universidad, nos llega una convocatoria y usted abre el documento que hay que llenar y usted
de una vez se va de espaldas. Si usted dice, Claro, ¿yo cuándo voy a hacer todo eso? Esto sí, piden total, mucho. Y muchas convocatorias se pierden por ese motivo, porque nos total. da mucha locha hacer eso, porque realmente es un trabajo pesado. Pero eso es lo que hay que hacer. Eso es lo primero que quiero decirle. Entonces, se pierden muchas oportunidades en todos los campos porque nos da mucha pereza llenar tanto instructivo, tanto formato, tanto requisito, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo si uno quiere lograr algo, ¿cierto? Si uno quiere participar de esto. Y sí, entonces es muy importante que ese control quede claro dentro del mismo cronograma, para que no sea que una persona o un grupo estén haciendo control, sino que dentro del cronograma es claro que hay un control y que se hace por medio de este instrumento, cada cuánto y quién es el responsable, para que Sí, cuando hayan sentimientos incómodos por parte de alguien, pues es que ese es el cronograma, este es el responsable, y que no quede a libre albedrío o que quede suelto, porque cuando queda suelto genera todavía mucho más escozor en la gente, pues que está en desacuerdo. Quiero mostrarles por último esta diapositiva. Entonces, esta es como un resumen, está un poquito pues como saturado, pero quería mostrárselo así como en una fotografía. Esta es la estructura que yo, Franci López, le recomiendo para elaborar su proyecto para acá, para la red, ¿cierto? ¿Qué debe incluir? ¿Cuáles son los mínimos que debería incluir? Esperen que aquí me faltó algo. Me ha faltado algo importante. Listo. Entonces, primero, yo le sugiero ponerle un nombre, ojalá un eslogan y un logo, de ser posible. ¿Por qué? Porque el nombre tiene que resonar. El nombre tiene que ser llamativo. El nombre tiene que representar el proyecto. El solo nombre debe ser de alta recordación para todos los usuarios. Vamos para la actividad de la red, vamos para el encuentro de la red. Esa red compasiva se convirtió en un nombre, en un logo fácilmente reconocible. Entonces le sugiero, eso es ganador, porque cuando yo le pongo a un proyecto características relacionadas con no sé qué, eso suena como a un documento plano que está como ya muy aburridor, ¿cierto? Entonces, en la medida de lo posible, un eslogan y un loguito bien chévere. Segundo, introducción. Miren, en la introducción, 4 a 6 párrafos de 8 renglones cada uno máximo. En una introducción, ¿yo qué quiero encontrar? Que me cuente cuál es el problema, o sea, cuál es el problema que identificó y por qué es importante resolver ese problema. Una cosa, una sustentación clara. Si a eso le podemos poner un referente, uno, dos, o los que ustedes quieran, maravilloso, ¿cierto? Para que no suene como que solamente nosotros, la fundación, la organización, identifica ese problema, sino que ese problema ya se ha identificado. Por ejemplo, Parkinson. El Parkinson es una alteración que ocasiona alteraciones de no sé qué, según tal, el Parkinson es no sé qué. Una definicióncita corta que le dé valor, que le dé argumento y que no quede solamente en una apreciación personal o grupal de un tema. que de Corto. sustento técnico o científico. Exacto, totalmente de acuerdo. Y aquí les pongo, debe tener sustentación científica. ¿Quién lo dijo, cierto? Para que no suene. A veces mis estudiantes de los proyectos es que la población rural tiene muy malas condiciones higiénicas. Yo les digo, sí. ¿Y a usted quién le dijo eso? No, es que yo creo, aquí en Medellín uno piensa que allá es así, pero usted lo sabe. Si usted lo quiere justificar, búsqueme un argumento, búsqueme una referencia de un estudio serio que haya estado allí y que haya identificado eso, ¿cierto? Es como algo así. Le sugiero una construcción corta, 4 a 6 párrafos, y cada párrafo para que sea bonito, para que sea completo, para que no sea aburridor, para que el lector lo pueda comprender mejor. Se sugiere que sea de 8 a 10 renglones, ¿cierto? Pero pues un poco más, un poco menos, pero simplemente es una sugerencia. Los objetivos. En los objetivos hay que ser muy claros. Ese objetivo
a ver, les sugiero un objetivo general, grande, macro, y pueden haber algunos específicos. Recuerden que esos objetivos específicos son como los pasos o las etapas para alcanzar el objetivo general, ¿cierto? Entonces, el objetivo general tiene que ser muy contundente, porque ese objetivo general tiene que resolver ese problema o si esa situación que usted acaba de mencionar, que es que el paciente de Parkinson no tiene cuidado. Entonces, el objetivo general tiene que estar orientado a eso, tiene que ser muy coherente. La estructura, ¿cómo hacemos objetivos? Es sencillo. Un objetivo no es una cosa larguísima ni tiene que tener toda una descripción, no. Yo qué le sugiero, el objetivo debe responder a un qué, que generalmente es un verbo en infinitivo. Construir, desarrollar, capacitar, implementar, elaborar, ¿cierto? Ese es el qué. Elaborar un protocolo, capacitar a la comunidad de cuidadores, implementar el teléfono compasivo, generar 20 programas radiales, hacer un programa de podcast, ¿cierto? Ese es el qué. El verbo al por medio de qué, o sea, a través de programas radiales de la emisora X, de encuentros educativos, de un curso de capacitación. Y el para qué, para sensibilizar a la comunidad, para orientar, para dirigir, ¿cierto? Esa es la sugerencia que yo les doy. Recuerden, miren, esto es importante. Los objetivos específicos se convierten en indicadores. Usted me dijo a mí que iba eh, a capacitar a un grupo de población, que iba a generar una mesa de trabajo con esos cuidadores y que iba a generar una feria artística con esos cuidadores. Pues esas tres cosas que usted puso en los objetivos deben convertirse en indicadores. Entonces, al final yo debo decir, eh, se realizó feria de servicio con un número determinado de asistentes, bueno, y así, ¿cierto? No sé si de pronto los vaya enredando, qué pena. Estefa, ¿me dices cuánto tiempo me queda? Porfa. El tiempo es como 1 hora, Francia. Pero me puedo ir unos 10 Sí, minuticos más para sí, no dale. estar aquí corriendo. Bueno, listo. Buenos días, André. Bueno, listo. Entonces, vamos. Una estructura que quede bonito, que quede bien presentado, nombre, logo, de ser posible, pues la institución obviamente a la que pertenece. Una introducción corta, bonita, sustanciosa, objetivos claros, medibles, alcanzables, coherentes con el problema y coherentes con ese objetivo general. La metodología. En la metodología, pues obviamente también tiene que ser coherente con los objetivos específicos. Si yo digo que voy a hacer tres cosas en esos objetivos específicos, pues debo decir qué voy a hacer para alcanzar cada uno de ellos. Se puede presentar en etapas o en fases. ¿Cómo así? Ay, pues si yo tenía tres objetivos específicos, puedo convertirlos en fase uno, fase 2, fase 3, etapa uno, etapa 2, etapa 3, componente uno, componente 2, componente 2. Es más, si quiero y le puedo poner un valor agregado a esto, le puedo poner un nombre específico a cada fase. Fase de, fase de apertura, fase de desarrollo, o fase de autocuidado, fase de cuidado a los demás, fase de cuidado con el medio. Yo no sé, pues me están ocurriendo aquí una serie de cosas. Listo. Puede ser presentada así y debe ser presentada también en orden. Volvamos al orden. Esta estructura tiene que ser coherente. Esto tiene que hablar de lo mismo. Y también cuando uno revisa muchos proyectos, uno ve que se pierde. Que una cosa me dijeron en el problema, una cosa se propusieron en los objetivos y otra cosa es lo que van a hacer. Entonces, así es como muy complicado, ¿cierto? Yo tengo que tener coherencia entre esos asuntos. El nombre ya me tiene que decir mucho de los objetivos de la introducción de la metodología. O sea, tenemos que llegar a ese punto, ¿sí? Que es importante, que esto no es larguísimo, que esto no tiene que ser tedioso. Bueno, cada fase o cada etapa, como lo quieran llamar, debe contener la descripción de qué se hará, qué se hará,
cómo se hará, con qué se hará y cuánto tiempo y en cuánto tiempo se hará de forma concreta. En cuánto tiempo se hará de forma concreta. ¿Listo? Entonces, aquí, pues yo soy muy como amiguita del Excel. A mí me encanta que la metodología yo la pueda presentar así en una tablita. Entonces, me estoy imaginando, primera fase, ¿cierto? Es más, si ustedes me lo permiten, yo aquí les quiero presentar una cosita. Qué pena con ustedes que me parece que les puede servir. Si los encontraron. Miren, esta es una forma. Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo poner el objetivo específico, ¿cierto? Puedo poner, por ejemplo, el responsable, este es un diseño específico para otro tipo de proyecto de marco lógico, pero yo puedo utilizar cuál es el objetivo, cuál es el tiempo, cuál es la actividad, qué tareas tengo que hacer, qué cosas grandes. Entonces, miren que yo puedo hacer una tablita, puede ser en un Excel, puede ser en un Word, reitero, que le sirva a la gente para comprender, para entender que se me hizo la presentación, se me perdió. Aquí está. Para comprender. Entonces, que sí es muy importante que esta metodología, primero, como les decía, sea coherente con los objetivos y con el problema que usted está planteando. Aquí no se trata de filosofar y de justificar cosas, para eso está la introducción. Ya la carretica, discúlpenme la expresión, pero así les digo a mis muchachos, la carretica está arriba en la introducción. Aquí es concreto. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se hará? ¿Con qué se hará? ¿Cómo se hará? ¿En cuánto tiempo se hará? De forma concreta, meses, semanas, días, horas, si se puede, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso le da, reitero, más solvencia, más estabilidad, más argumento a su trabajo. Y le va a ayudar a comunicarse con todos, porque entonces va a decir alguien por ahí, no, es que yo no entendí eso. Mire que aquí en la metodología está. Cuando dejamos esas conversaciones a la comprensión de cada uno, resultamos encartados después. Muy bien. Hasta el momento, pues eso es lo que ustedes deberían estar haciendo para pues, hacer parte de este reto, de esta estrategia pues, que generaron en la red compasiva. Ustedes saben que hay unas personas que están revisando y asesorando como este tipo de cosas, pero hasta aquí yo diría que es donde debemos concentrarnos, porque lo otro ya es pues posterior a ese desarrollo, ¿cierto? ¿Qué seguiría en esa estructura de ese proyecto que ustedes entregarían a la red compasiva? Después de esa metodología ya siguen los resultados. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Se presentan tanto, ahorita lo decíamos, tanto de forma cualitativa, que puedo tener testimonios, fotografías, videos, relatorías, entre muchas otras cosas, ¿cierto? Pero muy, muy importante el resultado de forma cuantitativa. Yo puedo mostrar 20 fotos espectaculares, puedo mostrar un testimonio muy lindo, pero si yo no tengo resultados tangibles, porque es que el número se convierte en dinero también. Entonces, miren lo importante de eso, ¿cierto? Cuantitativa, indicadores. También puedo tener el resultados de las encuestas de satisfacción, informes, productos, entre otros, ¿cierto? Los resultados son los que van a decir, bueno, después de todo este problema que yo dije que había, de proponerme estos objetivos, de realizar esta parte metodológica, esto es lo que obtuve. Esto es, les muestro los resultados cualitativos, los resultados cuantitativos y las evidencias de lo que se hizo. Y maravilloso. Conclusiones. Hay que cerrar el proceso, porque las conclusiones no es repetir lo que ya se dijo en los resultados, no, no es se atendieron 20 personas, no, relacionados con los resultados generales. ¿Cuál fue la ganancia? ¿Cuál fue el gran logro? ¿Cuál fue el gran resultado, el gran hallazgo, cierto? Pero también en las conclusiones yo no debo olvidar que así como hay cosas maravillosas, hay cosas que fueron difíciles. Entonces tengo que anotar que los limitantes
En investigación lo hacemos. Pensábamos encuestar a 200 personas y no alcanzamos sino a 50. Yo lo tengo que poner como investigadora en mis conclusiones y en mis limitantes. Un limitante del estudio está relacionado con el número de personas entrevistadas, pues se pretendía entrevistar 200 y solamente se alcanzaron a entrevistar 50. Eso es un limitante y yo tengo que ser honesto. Eso también valida mi proyecto. No siempre tengo que mostrar lo bonito. No, hay que mostrar también lo que no fue tan bonito, porque ese es el aprendizaje y como decían ahorita, pues eso me va a permitir que en posteriores ocasiones no cometa el mismo error o tenga en cuenta esa barrera o ese limitante. Por último, entonces los anexos, pero como les decía, de 5, 6 y 7, resultados, conclusiones y anexos, pues estamos hablando de una cosa que viene mucho más allá, pero quería como que vieran la fotografía completa. Los anexos, entonces, incluye el cronograma, incluye el presupuesto y las evidencias, actas, videos o elementos que ustedes consideren necesarios para que quien está evaluando el proyecto pues lo entienda y pues se pueda hacer mayor énfasis en esos resultados, en esas cosas bonitas que se pusieron. Muy bien. Entonces, esto era lo que yo les quería compartir el día de hoy. No sé si tengan dudas, si cumple sus expectativas. Esto no es última palabra. Seguramente que cuando empiecen a desarrollar su trabajo van a resultar otras dudas. Con todo el cariño, no hay ningún problema, estoy a la orden. Y si necesitan algo, pues en este momento que quieran aportar o preguntar, bienvenidas. Pues yo quisiera Franci, es como darte claro, las muchas gracias. gracias. Sí, creo que el paso a paso con el que nos fuiste llevando lo hiciste muy cercano, lo hiciste muy fácil de comprender. Muchísimas gracias. Y Ah, es muchas muy gracias, útil. doña Adriana. Muchas gracias, doña Adriana. También muy valioso todo su aporte, querida. Bueno, doña Gloria y doña Marta, cuéntenme ustedes qué. Esta es una abreboca, ¿cierto? Ya cuando uno empiece a escribirlo es que va encontrando las cositas. Bueno, mi Estefa, entonces ya tú cerrarás. Y muchas gracias, Franci, por el espacio. Yo creo que fue algo muy acertado, precisamente a lo que nos convoca. Como organizaciones que estamos pensando en hacer proyectos, diferentes modalidades, tanto nos explicas en lo contextual de lo público y lo privado, pero creo que dentro de todo fue muy claro y fue un paso a paso que nos orienta mucho a la hora de hacerlo, ¿cierto? Igual ya saben que en la red nos pueden contactar si tienen alguna pregunta. Uno encuentra todas las dudas cuando se intenta hacerlo. Entonces, ¿y aquí qué? ¿Y por qué? Entonces, igual ahí están pues nuestro contacto en WhatsApp, el correo, nos pueden hacer las preguntas puntuales que se vayan presentando. Agradecerles a ustedes por su tiempo, a Franci por este espacio y bueno, que tengan un muy buen día y cualquier cosa nos pueden contactar. Muchas Que estén gracias a muy bien. Muchas ustedes. gracias, feliz día. Feliz día, Chao. Que estén gracias. muy Chao. bien. Hasta luego.